Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Aquí nuevamente en una nueva emisión de Seguimos Educando. La cuarentena sigue, las clases están suspendidas y nosotros así, en casa, en este diálogo que hacemos con ustedes desde Canal Encuentro, para que los contenidos educativos de algún modo sigan circulando, ¿sí? Nosotros no estamos reemplazando a la escuela, esto no reemplaza al aula, pero también es una demostración de que el aula puede abrir sus puertas y mucho de lo que hacemos con los docentes en la escuela sea algo que se transmita por los medios de comunicación para que ustedes en casa, en compañía familiar, puedan disfrutar, pensar, reflexionar, ejercer el pensamiento crítico, algo que a veces cuesta en los medios, ¿no? Que a veces son como más binarios en su manera de presentarse o más lineales. Y hay también una necesidad de que a partir de la implicancia que tienen los medios, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde obviamente uno no está saliendo y entonces hay como una mayor presencia delante de la televisión, de las redes, poder tener alternativas. Esta es una alternativa que, bueno, tiene años, ¿no? Canal Encuentro tiene muchísimos años ya en la pantalla, pero me parece que hoy en cuarentena cumple otro rol, que es que de algún modo eso que ustedes extrañan un poco la escuela, no me digan que no, extrañan estar con amigos, amigas, extrañan también engancharse con algún tema, digo, salirse también. El ser humano necesita, ¿no?, moverse un poco de lugares así como enclaustrados que se vuelven un poco pesados. Ya son muchas semanas y bueno, ojalá que esto termine del mejor modo posible y para nosotros es una opción de compartir con ustedes estos contenidos que en las escuelas se trabajan permanentemente. Hoy tenemos clase de artes audiovisuales. Vuelve la profesora Nuria que va a seguir trabajando con ustedes el tema del guión documental, ¿sí? Vamos con el cine documental y en formación ética y ciudadana seguimos con Julieta con el desarrollo de la temática de genocidios. En este caso, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos el genocidio contra los armenios? Hoy nos metemos en el genocidio contra los judíos, el holocausto o Shoah, que vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy. Bueno, espero que sean contenidos que lleguen, que también nos conmuevan. Creemos que la educación no es solo informativa, sino también tiene un fuerte componente existencial, ¿no? Que entonces nos transforma, nos conmueve y nos transforma. Esperemos cumplir algo pequeño, ese propósito, con eso estamos todos más que realizados. Invitadísimo ya al programa de hoy y estos consejos contra el coronavirus. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando desinfectantes a base de alcohol y si no, usando agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventila los ambientes, desinfecta todos los objetos que usás con frecuencia y obviamente si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono, ¿sí? Si vivís en la ciudad de Buenos Aires al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002, video contra el coronavirus y empezamos la clase de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bienvenida.
Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, ¿vos? Bien, ¿contenta de estar acá? Sí, muy contenta, ¿De muy verdad? contenta. De verdad, muy contenta, sí. ¿En serio? No, está bien. ¿No me porque, crees? Sí, no te creo. Pero tenemos la obligación, los que hacemos filosofía, como de desconfiar y dudar. No, estoy No, pero muy bien. contenta, muy ¿Y el tema te contenta. gusta? No me quiero ir. Me que estamos encanta, viendo? el documental me encanta. Está. Es hermoso hacer documentales. Está bueno, porque hay, Sí. hay como todo un prejuicio, ¿no? Totalmente. Algo empezamos a ver la clase pasada con el documental, que es como lo menos elaborado, ¿no? Yo creo que hay un prejuicio puesto ahí y me parece que es todo lo contrario, porque es donde más hace falta como definir bien cuál es la mirada del director, qué recorte se hace de la realidad. Sí, bueno, lo veníamos charlando estas clases, es un poco y un poco tener planificado y otro poco entregarse al acontecimiento que generalmente cuando vas a hacer un documental siempre te traspasa, te atraviesa y te encontrás con un montón de cosas, un montón de gente y está buenísimo. Vos muy si fueras lindo. directora de cine, ¿qué Sí. te gustaría? ¿Documental de qué? ¿De qué acontecimiento? ¿A qué personaje se te ocurriría así? No sé, de tantas cosas. Pero te gustaría. Sí, me encanta. Nosotros estamos haciendo ahora un documental Ajá. que trasciende entre lo generacional y lo femenino. Ujú. Y tuvimos ponerle una entrevista con Norita Cortiñas. Y Tremendo. fue como Claro. atravesada totalmente por ese encuentro, ¿no? Me ¿Cuánto? parece que el documental es eso, un encuentro que... ¿Cuántas horas o cuánto tiempo de entrevista tuvieron? Y esa entrevista no fue tan larga, habremos tenido unas 2 horas, porque ella se prestó, divina, vino, que vive re lejos y vino a la sede de Sí. de Y madres. Y... Está claro que de esas 2 horas por ahí quedan 15 Sí, por ahí queda un minutos, ¿no? fragmento re cortito. Claro. Pero hay que pegarle al fragmento, ahí hay que ir llevando la entrevista para que surja. Totalmente, sí, un poco y un poco. La vas llevando y otro poco aparecen cosas que vos no te esperás y me parece que eso es lo maravilloso del documental, ¿no? Que al revés de ser aburrido, como vos decías, ese prejuicio que hay, de repente te dispara y te conmueve hacia otros lugares que no pensabas. Yo estoy viendo muchos documentales ahora en cuarentena, porque bueno, tenés esta opción, ¿no? Tenés más tiempo libre y viendo un montón de... Me reconcilié bastante con el documental y descubrís que hay producciones increíbles, desconocidas. ¿Con qué seguimos hoy? Bueno, vamos a repasar un poco Sí. sobre las características que vinimos viendo del documental. Lo vamos a diferenciar del guión de ficción, donde tenemos un guión más rígido al que nos tenemos a tener, y un poco esto que veníamos conversando recién, ¿no? Que el documental te basas más en una escaleta, que va a ser una hoja de ruta que te va a ir llevando. Claro. Entonces, bueno, recordar eso, recordar también que en realidad el cine nace como documental. Los hermanos Lumière, cuando pusieron la cámara, lo que hicieron fue registrar hechos cotidianos y entonces veníamos a ver esto también, que es una forma de reconciliar al cine, que es eso, ¿no? Nace como documental para mostrarnos lo cotidiano y abordar esa realidad desde distintos lugares. Totalmente. Pero hoy nos vamos a centrar en las modalidades del documental. ¿A qué llamamos modalidades? Las modalidades del documental, el otro día vimos algo, es la forma de contar lo que vamos a contar. Ah, ya entendí. ¿Sí? Claro. O sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Que vos nos hacías, nos recordabas la etimología de cada palabra, Ah, sí, ¿no? sí, De sí. observacional, de interactivo, Claro. de expositiva. ¿Cuál es el grado de implicancia activa del director, digamos, ¿no? A la hora de plantear el documental y hasta qué punto como que te gana la realidad en sí misma, ¿no? En una actitud observacional estás más observando lo que hay y en otra vas produciendo más. ¿Y por qué anotaste esta frase en el pizarrón? Bueno, porque esta frase es de Leonardo Fabio, que es un gran director de nuestro cine, y la vamos a leer. Ninguna verdad puede impedir contar una bella historia. Y es un poco para esto que veníamos hablando, para motivar a los chicos a sacar ese prejuicio del documental como algo aburrido, como algo tedioso, y reparar en que va a depender de la forma, el cine es forma y es contenido, y va a depender de la forma en que quieran contar esa verdad, esa historia. Esa verdad que puede ser una verdad triste, por ejemplo. Y una verdad triste no impide ser contada bellamente, que de algún modo también genera alguna especie como de reconciliación de esa tristeza, de reparación, te diría. A veces los documentales mostrando situaciones realmente lastimosas, tristes o lo que sea,
es una posibilidad, como todo arte, de reparar, ¿no? De conjurar algo, no sé, perdido o algo feo. Entonces, pero está bueno esto que plantea Leonardo Fabio y que vos escribís en el pizarrón, entre estas dos categorías, perdón, que me meta en la frase, entre lo verdadero y lo bello. Que pensá, Nuria, que por ejemplo para los antiguos, para Platón, lo verdadero, lo bello y lo bueno eran tres modalidades de lo mismo. Mirá. No podían escindirse, no podía haber algo que fuera bello pero falso. O no podría ser algo verdadero pero malo. Y después después de la antigüedad, eso se va como autonomizando las esferas. Hoy tranquilamente podemos entender la estética escindida de otros aspectos, ni hablar el cine, ¿no? En esta discusión que planteabas vos la vez pasada sobre Godard y no me acuerdo quién más. Y Fassbinder, de La verdad y la mentira. La verdad y la mentira del cine. Claro, vamos a decirles a los chicos que desde ya no estamos reparando en puntos de la belleza estereotipados y parámetros de decir, bueno, vamos a contar algo siniestro o triste y lo vamos a volver bello. El hecho es el hecho, el tema es la forma. Yo tenía un profesor que decía que el cine se aprende haciéndolo y viéndolo. Claro. Y entonces la idea es que los chicos en su casa hoy estén pensando qué los motiva, qué los conmueve a querer documentar una historia y qué formas vamos a tomar del lenguaje audiovisual, qué recursos estilísticos, estéticos, poéticos para contar eso que nos conmueve y que queremos contar. Excelente, Nuria. Recordemos cómo nos planteaba todo este tema Andrés Di Tella en este video. Se suele oponer el cine documental, o sea, el registro de lo real, con la ficción. Y se puede hacer esa distinción. En el caso del cine documental se trata, como dije, de registrar la realidad, pero luego hay que contar un cuento con ese registro de la realidad. Entonces ahí vuelve a entrar por la ventana, tal vez, la ficción. Bien, nos metemos entonces con las modalidades del documental. ¿Nos recordás, Nuria, cuáles eran las tres que nos habías presentado en la clase pasada? La clase pasada habíamos trabajado sobre la modalidad expositiva, sobre la observacional. Qué insoportable me puse yo con los prefijos, ¿no? No, Sí. pero nos debes una. A ver si hoy nos la decís. La interactiva. Es que es la más fácil. Inter, que es entre, ¿no? Inter es entre, o sea que es obviamente... Igual después recordanos estas dos que yo por lo menos me olvidé. Ex, positiva, ex es desde. Ah, bien. Y ob es enfrente, ¿no? Entonces plantea bien el lugar de la cámara, ¿no? Excelente. Y el entre, ni hablar. Súper claro. Bueno, ¿te parece? Y vamos a agregar dos más. Ah, ¿en serio? Hoy vamos a agregar dos más, que es la reflexiva y la poética. Acá me generas un problema, porque el re es un prefijo que puede significar tanto repetición como intención, digamos, en el sentido de algo, claro, intención en el sentido, cuando vos decís el re como que ratifica algo, ¿no? Bueno, está buenísimo para lo que vamos a explicar después. Genial. Entra, y perfecto. poética me queda afuera. Vamos a ver este video que nos presenta bien. ¿Las 5 están en el video? No, están las tres. tres. Pero agregamos después estas dos. Vemos el video y nos metemos a explicar cada una de las modalidades del documental. Estamos preparando un documental para la escuela sobre la calecita de nuestro barrio. Pero antes tenemos que decidir qué tipo de documental vamos a hacer. Mirá. ¿Faltan algunas del calecitero? Sí, puede ser, Sácale algunas más. Bueno. Para hacer este documental vamos a usar diferentes recursos. Fotos, entrevistas, videos y distintos tipos de archivos. Para que nuestro video sea más considerado un documental, es fundamental el uso de imágenes y sonidos reales. Y que ese material cuente una historia de forma narrativa, informativa o didáctica. Si bien hay un montón de formas de hacer un documental, hay 3 modalidades básicas que se pueden combinar dentro de un mismo video. La modalidad expositiva, la interactiva y la de observación.
En la modalidad de observación vamos a observar. Le damos importancia a lo que esté delante de la cámara. En este caso, la calecita. No vamos a intervenir para nada porque queremos ver cómo funciona la calecita en un día normal. Che, estaba pensando, ¿no? Para poder profundizar en el proyecto. ¿Hacer alguna entrevista a los familiares del calecitero? ¿Te viene bien? No. Ok. Lo importante en esta modalidad es la acción de los personajes. Lo que se busca es capturar lo que está sucediendo en ese momento, sin entrevistas, sin voces en off, sin música de fondo. La modalidad expositiva se da en esos documentales en los que la voz de un narrador lleva adelante la historia. Se ven imágenes, pero hace falta la explicación de alguien para que se entienda lo que estamos viendo. Ese narrador puede ser un locutor, un actor o bien el mismo director. Escucha. Sorretija argentina, la tradicional elemento fundamental de las calecitas de nuestro barrio. Instrumento fundacional dentro del divertimento infantil que todos ya conocemos. Algo así. La manera en que vamos a hacer la locución lo decidirá el director o el productor del documental. ¿Tu nombre? Paz, me llamo. Paz. Sí. Qué nombre hermoso. Está Gracias. justo con lo que me transmitís cuando me mirás a los ojos. En la modalidad interactiva existe una combinación muy importante entre el realizador y los protagonistas del documental. En esta modalidad se produce un ida y vuelta entre el realizador y el entrevistado. Mediante las preguntas podemos intervenir en el documental de una manera más directa. Además, el espectador puede sentir que es parte de la investigación. ¿No me querés contar un poco la historia de la calecita, de tu familia, Sí, de cómo cómo no. sería? Bueno, la calecita esta es un referente del barrio. Era de mi abuelo, Carlitos. Estoy muy orgullosa de eso, sí. Y bueno, ahora está a cargo José, que es su hijo, que es mi viejo. Y bueno, nada, él capaz te puede contar mejor que yo. ¿O no, papá? ¿Vos quién sos? Bueno, arranquemos por la modalidad expositiva. Dale, para hablar de la modalidad expositiva vamos a recordar que hay una voz argumentativa. El director, el realizador, está presente diciéndole al público qué es lo que quiere contar y es como que esa voz es la que va a llevar adelante todo el relato, ¿sí? Perfecto. Es más parecida al ensayo. Claro. Es al una ensayo postura literario. Exacto, es una postura argumentativa donde los recursos audiovisuales van a ir todos en pos de bajar una línea de lo que se quiere contar. Claro. La cámara, las imágenes van a venir a apoyar esta postura o hacer una metáfora o una ironía o un contrapunto, pero siempre en pos de sostener la voz del realizador que está presente, a veces con una voz off, ¿sí? Pero está siempre atravesando. Algo muy característico de esta modalidad también es, por ejemplo, el uso de la música, que es incidental. ¿Qué significa incidental? ¿Qué significa? Quiere buscar una reacción en el espectador, ¿sí? Una emoción, conmoverlo. Tiene que ver, no hay una relación entre la música y la realidad diegética y lo que se ve, Claro. sino que apunta a generar una emoción en el otro, a conmoverlo para Pero volver a... está muy clara la línea editorial, diríamos, Sí. ¿no? Lo que quiere expresar el Sí, director, está el creador, clarísimo. el realizador. Claro, no da lugar a duda de eso, este tipo de documental. ¿Ejemplos? Y ejemplos, los informativos periodísticos. Sobre todo, ¿no? Sobre todo, los documentales de la National Geographic. También. Que son Pero bien- poner en los informativos periodísticos te das cuenta mucho, digamos, la línea editorial del canal de televisión. De quién lo está contando. Claro, exacto, de quién nos está contando. exacto. Es como que es más una modalidad que, para decirlo no políticamente correcto, manipula más al espectador, ¿no? Desde el montaje también. Cuando se monta hay justaposiciones y demás que lo que hacen es reafirmar esa voz. Perfecto. ¿Y la observacional? La observacional, al contrario, el realizador es como que cede un poco ese control. Ese protagonismo. Claro, y se va a entregar un poco a los cambios que se dan en el espacio, lo que acontece adelante de la cámara. Es una cámara que es una cámara más testigo, donde los planos van a ser largos para permitir que lo que pase delante de cámara. Y es como que el conocimiento se construye entre... es como que haces parte al espectador de decir, bueno, vos estás siendo parte de esta investigación y estamos construyendo el conocimiento entre esto que vemos. Es más parcial.
Claro, es como que uno de algún modo le exigiría a la modalidad expositiva, obviamente mientras uno ve, sabe lo que está viendo y el recorte que se hace, pero como que uno le exigiría cierta honestidad intelectual a la hora de decir desde qué lugar se está hablando, ¿no? Claro, es Digo, como que... en la modalidad expositiva no podés defender lo que mostrás en nombre de la objetividad. Porque No, es pero obvia. se presenta así, se presenta como si fuera objetivo, como si fuera neutral, Ahí sí. pero no. Pero no, No lo bueno, es. pero por eso digo, Sí. qué interesante sería que pasa muchas veces Claro. que en esta modalidad se deje en claro desde qué lugar habla el realizador, ¿no? Y en la observacional, como que eso no haría falta. Y a veces, tomo el caso que decís vos, que está buenísimo, a veces, digamos, se presenta un documental desde la modalidad de observación y por ahí lo que está encubriendo es cierto punto de vista del realizador que se mete ahí, ¿no? Bueno, puede ser. Sin visualizarlo, por eso hay que estar muy Hay atento. que estar atentos. Siempre es importante decirles a los chicos que ahora que van a ser, o es lo que pretendemos con este programa, que sean productores también, no solo espectadores pasivos, pero que uno tiene que estar atento, ¿no? Porque lo veíamos en la clase pasada, ya el solo hecho de poner la cámara está diciendo por dónde mirar, así que está bueno empezar a ser espectadores críticos Ni y hablar. decir, a ver, qué es lo que estamos viendo. Mira, mientras seguimos hablando y seguimos viendo las modalidades, vamos a ir viendo algunos fragmentos de documentales que están formando parte de un ciclo que hoy está al aire en Canal Encuentro, un ciclo de documentales llamado el ciclo No Ficción, donde Canal Encuentro realizó una selección de 18 largometrajes documentales argentinos que tuvieron excelentes críticas en festivales nacionales e internacionales. Ahí vamos a ver algunos de estos ejemplos, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver La huella de Tara, ¿sí? Que es, te voy a leer la sinopsis. Dale, es el Así, segundo documental de Georgina Barreiro, estrenada en el 2018. Exacto, ¿sí? Y me estoy perdiendo dónde... La huella de Tara, ¿dónde yo la Ahí encontré. está, dale. Explora la singular atmósfera de Quechuperi, una comunidad situada a orillas de un lago sagrado inmerso en los fascinantes Himalayas al oeste de Sikkim, India. La película se sumerge en la vida de 4 hermanos, retratando la tradición ancestral del pueblo Bhutia, influenciada por las transformaciones de la globalización a través de la mirada de las jóvenes generaciones. Vemos un fragmento del documental. Impresionantes las imágenes de la huella de Tara. Sí, nuestro sonidista Tomás trabajó ahí, ¿no? Bellísimo, sí. En el documental. Estaba así haciendo que el sonido. hizo el sonido, viajó a la India. Hermoso. Bueno, pasamos a la modalidad interactiva. Interactiva, sí. Bueno, la modalidad interactiva, como vos nos decías desde la etimología de la palabra, es un ida y vuelta, ¿no? O sea, el realizador está presente junto con los actores sociales, que eran, recordémosles a los chicos, los personajes de nuestro documental. Entonces acá, realmente el conocimiento, la voz del documental se construye entre el realizador
y los actores sociales, que de acuerdo a los testimonios, a las entrevistas que vayamos recopilando, es lo que va a dar cuerpo a nuestra investigación y a nuestro documental. Perfecto. ¿Qué otras características? Bueno, por ejemplo, el montaje ofrece una continuidad lógica, ¿sí? Claro. Es como que, bueno, va a ir en consonancia con el acontecimiento que es lo que va pasando y el montaje va a respetar esa continuidad. No va a haber justaposiciones como en la expositiva, que está bajando una marcada, sino que tiene que ver más con una voz que se construye entre ambas partes. Nos vamos al recreo y al regreso seguimos viendo documental. www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí tienen contenidos, tienen ejercicios, actividades, tienen clases anteriores, pueden ver las clases previas que Nuria dio sobre guión y sobre documental y de todas las materias. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc. Si filmaron algún video, lo pueden mandar, obvio, y nos llega. Tenemos WhatsApp también, ¿sí? 011-3262-6362. Y también nos mandan preguntas, nos mandan sus trabajos. Para nosotros es hermoso ver que lo que hacemos acá llega de algún modo. Bueno, apareció mágicamente detrás tuyo un cuadro. Sí, un charán. Un cuadro que me imagino que vas a completar. Lo vamos a completar después. Vamos a terminar. Imagínate que termina, te olvidaste. Lo completan los chicos. Queda el cuadro. Ya deberían poder completarlo. Vamos con la poética, ¿no? Vamos con la poética, Dale. sí, que es una modalidad muy, muy linda. Bueno, obviamente tiene relación con la poesía y tiene relación con la aparición de las vanguardias artísticas en el cine, ¿sí? Claro. Entonces es un documental que va a estar más llevado a busca que el espectador esté conmocionado, a crear un clima, ¿sí? Más que una información dada como en el expositivo o en el observacional, se va a basar más en el modo de contarnos esto. Y va a tomar también... Es más expresiva. Es más expresivo y va a tomar de otras disciplinas artísticas, ¿sí? Claro. Va a ser justaposiciones, impresiones, o sea, es un documental muy plástico, por decirlo de alguna manera, y tiene mucha relación, con el surrealismo. Claro, ¿sí? O sea, justo eso, digamos que peca, entre comillas, peca a veces de llevar al límite el propósito del documental, que es que a veces no entendés qué estás viendo, ¿no? Porque en la modalidad poética es un documental, digamos, que busca tanto la cosa expresiva que a veces, digamos, es tanta la poesía que decís, ¿de qué me está hablando? Por ahí me conmueve, pero no termino de saber. Es que apunta a eso, apunta a conmover, a crear un clima, ¿no? No tanto a la información. Nosotros tendemos, como seres humanos que somos, a querer racionalizar todo, y este documental viene a romper con eso, decir, Estoy de bueno, acuerdo, entregate Pero viste que el documental, por definición, parecería ser justamente lo contrario. Claro. Un trabajo como de exposición de algo que se da en la realidad. Entonces, al poetizarlo, juega también con sus propios bordes. La palabra poética me parece que es más como... está representando más esa idea de lo expresivo. Sí, ¿no? desde ya. Poético la usamos muchas veces que es como simbólico, como sinónimo de eso. Bien, ya vimos entonces expositiva, observacional, interactiva y poética. Nos queda claramente la reflexiva. La reflexiva, sí. Bueno, la reflexiva es una modalidad de documental muy interesante porque su fuerte va a estar en develar el dispositivo. El cine, una de las condiciones que tiene es que se dice el concepto de transparencia. O sea, nosotros no queremos que los espectadores se den cuenta que estamos filmando. O sea, una vez que el espectador entra en la identificación con la obra, como hablábamos de la verosimilitud y demás, se entrega a eso, ¿no? No está pendiente de los planos, de esto y demás. La reflexiva viene a hacer todo lo contrario. Mirá. Viene a decir, bueno, te voy a develar el dispositivo. Te voy a mostrar que esto es algo que está construido, ¿no? Claro. Es la modalidad más autoconsciente, Claro. de algún modo.
Eso, pero es muy propio de estos últimos tiempos también, Sí, ¿no? es verdad. Esta idea de es verdad. mostrar el recurso, mostrarse el mismo documentalista interactuando. Tal cual. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, desde la cámara va a haber planos largos, pero más largos, no como en la observacional, que bueno, a ver qué pasa delante de la cámara, sino largos hasta el punto de decir, bueno, ¿qué pasa? Llega un punto que como espectador decís, bueno, ¿A ¿qué va? pasó? Claro. Y ahí es como que decís, no, claro, estoy siendo testigo de algo que están contando. Claro. Y entonces ese es el fuerte de la modalidad reflectiva, como mostrar el dispositivo, decirles, bueno, mirá que te estoy mostrando esto y te lo quiero mostrar desde acá. Claro, Es una perfecto. voz que interpela al espectador y a la misma obra. ¿Alguna característica más? No. El montaje obviamente está, digamos, trabajado en función de eso. Claro, incluso son documentales donde muchas veces vemos el detrás de cámara, Claro. ¿sí? Vemos cómo se está elaborando todo, porque apunta a eso. Sería como, hablabas antes de cocina, sería como mostrar la cocina Claro. de la realización misma. de algún modo. ¿Con cuál te copás más vos de los 5? Yo con la poética, Ah, sí, mirá. sí. Mirá. Me parece Ese es el interesante. el A que mí el que más te identifica. es el que más me convoca. No Sí. quiere decir que, o sea, que está buenísimo hacer documentales El de otra resto, forma, claro. y de hecho no hice ningún documental poético. De las otras modalidades sí, pero Mirá, me eso- parece que es Eso es para hablar con el interesante. psicoanalista, porque Sí, si es bueno. el que más te gusta, es El jueves lo el voy que a no lo hablar. hiciste, si es el que, ¿no? Tenemos un problema ahí. Bueno, escúchame, nos queda ver un fragmento sí. de la reflexiva. Y vamos a ver un fragmento de Regreso a Coronel Vallejos, ¿no? Sí. Que habla, un documental hecho en base a una investigación de una bibliotecaria admiradora de Manuel Puig, ¿no? Sí. Que vive en General Villegas. Y bueno, una historia increíble, la de uno de los escritores más importantes argentinos del siglo XX. Esta es la modalidad reflexiva. Esta es ¿no? la modalidad reflexiva. Bárbara, ¿nos contás un poco Te leo la sinopsis, dale. Dale. Coronel Vallejos es una postal agria de cada pueblo de la pampa bonaerense que Manuel Puig retrató con singular maestría, basado en su propia tierra, General Villegas. Sus habitantes nunca se lo perdonaron, sin embargo, una mujer dueña de un pasado doloroso y enigmático construirá un puente entre el Vallejos Villegas de Puig, intentando reconciliar al lugar con el escritor. Un placer presentar este documental y Manuel Puig, uno de los escritores. Si encuentran un libro en casa de Manuel Puig, ¿sí? Boquitas pintadas, por ejemplo, El beso de la mujer araña, ni lo duden. Especial para la cuarentena. Vemos el video y volvemos con Nuria. Siempre he deseado ver filmar una película. Y Esto bueno, podrá ahora- ser Ay, claro, exactamente. siempre, ¿viste? cuando empieza. Esta es una fiesta en un pueblo. Podría ser cualquier pueblo de Argentina, pero es General Villegas, una pequeña ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Un lugar que quedará para siempre inmortalizado por las 2 primeras novelas de Manuel Puig. Para algunos, un tipo jodido que retrató a su pueblo en base a chismes que escuchaba a la hora de la siesta. Esta soy yo, Patricia Barllero. Para algunos, la voz de Manuel Puig en el pueblo. Los personajes fueron absolutamente identificados con villeguenses de carne y hueso. Vos conocés la anécdota que cuando se quiso dar Puig acá no se pudo dar Puig, no se pudo dar Boquitas Pintadas, hubo que darlo en un pueblo vecino e ir a verlo ahí. Pero me parece que la razón ha tenido que ver sobre todo con esa situación, es decir, que la novela, digamos, identifica, buenas tardes, identifica personajes de carne y hueso absolutamente identificados dentro de la sociedad villeguense.
Y había que ir a ver la película a Cuenca. a Cuenca o a Piedritas. Piedritas, porque acá no se Acá daba. no la daban. Pero claro, porque en el libro la gente se encontró un poco así tocada, digamos, ¿no? No sé si está bien la expresión. Pero no, nada que ver, porque, qué sé yo. Bueno, nada que ver porque vos no te mencionó. Claro, también, porque a mí no me mencionó, pero puede ser, sí. Andás a ver si te pone ahí. Ahí es capaz que Si vos querés, estaría mira, también en la batalla campal en una de esas. Tengo como una especie de dilema epistemológico que es cómo va a completar Nuria el cuadro, porque no entiendo si es para poner cruces o para poner palabras, porque el tamaño es extraño. Estamos un poco complejos, pero lo vamos a completar entre los dos, ¿te parece? Me encanta. Buenísimo. Bueno, la idea es para que los chicos les quede claro cuáles son los recursos audiovisuales que utilizamos en cada modalidad. Perfecto. ¿Sí? Bueno, a ver, en la expositiva, el realizador, la presencia del realizador, Sí. sí, a Sí. full, ¿sí? Es un realizador presente que va a bajar su línea durante todo el relato. En la observacional, No. no, en la observacional, ahí está, vamos a poner sí, no, está buena esa. ¿Te gustó? Me En la gustó. interactiva, mazo. En la interactiva, mazo, tal cual. Es un medio, ¿sí? Decíamos que se iba a construir el conocimiento entre los dos, ¿sí? Así que bueno, Pero pones mazo. ahora me complica. Mazo, poné más. No, sí barra no podés poner. Mirá, Ahí está, perfecto. en la perfecto. reflexiva, Y en la reflexiva decíamos que sí, pero que a la vez está como evaluando de algún modo el realizador, Pero ¿sí? está. Así que, pero sí está y es evidente. me encanta Nuria porque y en la poética, claro, para Nuria la poética es de tal trascendencia que la dejó afuera del cuadro directamente. No entra, no no entra en ningún lado la encasillable, poética. escapa toda normativa, por eso ella se identifica con la Me poética. está psicoanalizando en cámara, qué terrible esto. Bueno, no, pero sí vamos a decirle a los chicos que la poética realmente dialoga y a la vez se pelea con todo esto porque va a encontrar su propio camino. No entraría en estas categorías, o sea, es una categoría distinta y que va a ser como, por eso decíamos que viene del surrealismo, va un poco a confrontar con esas cosas, por eso no la pusimos porque no es tan específica. Genial, la voz. Estamos, bueno, la voz sí, bueno, lo veíamos en la expositiva, que es la voz off a veces, súper elaborada. En la observacional decíamos que también se construye, ¿no? No es, puede ser, se pueden utilizar la voz off, pero en realidad es más las voces de los actores sociales, ¿sí? Claro. En realidad, cuando veíamos el tape, los chicos nos iban a decir que no hay entrevistas, que no hay voz off, o sea, si bien lo importante es decirle a los chicos que no son puras estas categorías. Claro. Vamos a encontrar distintos documentales que van a tomar de una y de otra. Pero en la observacional le tendríamos que decir que no, porque no está dentro del acontecer cotidiano que nos quiere mostrar, ¿sí? En la interactiva sí puede ser también. En la interactiva siempre la que nos deja como en un lado y en el otro, ¿no? Y en la reflexiva también. Y en la reflexiva también. Y bueno, en las entrevistas sí. En todas. En sí. todas. Porque la clave del En documental todas, es total, es la una de las opinión fuentes del actor social, más claro. importantes para... ¿Y cámara? ¿Qué es cámara? Y cámara, bueno, acá me complicaste con el cielo, ¿no? Pero salgamos, Pero sí. vamos a decir que la cámara, en la expositiva, las imágenes van a venir a fortalecer esta voz del realizador, ¿sí? Claro, sí. O sea, van a venir a ilustrar, vamos a poner que ilustra, Claro, está bueno. ¿sí? En la observacional, refleja, ¿no? Es dale, como- me gustó. En la observacional las imágenes reflejan. En la interactiva también, un poco y un poco. La cámara decíamos que la interactiva va a estar también como un testigo entre la voz del realizador y es lo de como los... una superación dialéctica de estas dos. Sí, digamos, sí, ¿no? sí, Como es una- un medio. Sí, Es un un medio, ¿sí? Y Y en en la- la reflexiva decíamos que va a estar presente incluso detrás de cámara también. Total. Lo vamos a poner así como para que los chicos recuerden, ¿sí? Porque es la que es reflexiva, consciente de sí mismo. El montaje. El montaje en la expositiva, y vamos a decir que iba a haber justaposiciones, hay como una manipulación. Hay una manipulación para llegar a esa verdad que se quiere contar, ¿sí?
En la observacional decíamos que el montaje no, que tenía que ver con una... Más lineal, claro. Exacto, con una temporalidad auténtica, ¿no? Porque va a venir a reflejar eso. Y acá habíamos dicho que también que el montaje iba a ir más en la interactiva a lo lógico, a la temporalidad lógica, que iba a un montaje que tiene que ver con eso, con cómo van sucediendo las cosas. En la reflexiva, de nuevo, va a trastocar todo esto y dependerá de la voz que el realizador quiere ir construyendo con todo este develar el dispositivo, ¿no? Sí, entonces, en el montaje vamos a volver a poner que devela el dispositivo. ¿Se notó en el fragmento que vimos de Manuel Puig la reflexiva? Y yo creo que sí, porque además está buenísimo porque ellos interrogan incluso el texto a decir que hay gente que apoyaba a Manuel Puig y otros que no, y esta bibliotecaria viene como a decir, bueno, a formar un medio y a contar cómo fue todo ese acontecer donde se lo tildaba de que venía a contar los chismes del pueblo y me parece que si nos detenemos se ve, ¿no? ¿Y el sonido, para terminar? El sonido es súper importante. Bueno, decíamos que acá puede haber una voz off, ¿sí? Que es un sonido incidental. Nos íbamos al ejemplo de la música, que busca conmover. En la observacional, no. Es un sonido directo, no busca connotar nada. En la interactiva veíamos que es con la aparición del sonido sincrónico, ¿no? Que era más... que hacía más fácil el traslado de los equipos. Y bueno, y en la reflexiva volvemos a quedar ahí, a que la reflexiva como la poética, digamos que casi todo puede pasar, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver más con cómo lo quieren contar. Excelente. Bueno, tengo una pregunta de un alumno. Dale. ¿Sí? Antes de cerrar, igual, ya que estamos con el psicoanálisis, ¿qué pasó que me dejaste Mirá, llévatelo. qué mal, y no lo Llévatelo. Vamos a la pregunta del alumno. ¿Hay que elegir una modalidad para contar un documental? Sí, por ahí la pregunta, si hay que elegir una modalidad, es como si un realizador en la previa piensa desde qué lugar hacer el documental, o incluso cuando se decide hacer un trabajo así, ya se sabe de antemano, o es algo que se va dando en la experiencia. Me parece que claramente esto se define antes, ¿no? Sí, me parece que lo que está bueno decirles a los chicos es que estas cosas las tomamos para tener referencias, inspiraciones de gente que ya hizo y saber, bueno, lo puedo contar de esta forma, o lo puedo contar de la otra, o puedo hacer una mezcla de las dos, ¿no? O sea, en algún momento dialogaba con una amiga sobre la creatividad. La creatividad es algo que surge, es algo que se construye. Yo creo que es algo que se enriquece, y se enriquece tomando inspiraciones de distintas obras y de distintas cosas que nos puedan conmover. De eso es donde los chicos tienen que partir para decir, bueno, esto me motiva y esto quiero que se haga visible. Excelente. ¿Sí? ¿Y tu amiga qué decía? Mi amiga es ilustradora y decía que no es casualidad la creatividad. Mira. Peleaba eso. No, casual no, es una Casual búsqueda, no sale nada, obvio. desde ya, una búsqueda, un trabajo. Y bueno, ojalá los chicos ahora se sientan motivados a ir y a producir. Bueno, gracias, Nuria. No, a vos. Clasaza hoy sobre documental. Nos vamos al recreo y bueno, volvemos con formación ética y ciudadana y seguimos con los contenidos de genocidios después de este recreo. Bien, nuevo bloque, nueva materia. Bienvenida, ¿Cómo Juli. estás, Darío? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, muy buena la clase de genocidio contra los armenios. Recibimos un montón de mensajes, de felicitaciones por tu tarea y por plantear uno de los temas claves que es este genocidio olvidado, como lo habías definido vos muy bien. Y bueno, nos metemos hoy con otro de los genocidios claves del siglo XX, que es el genocidio contra los judíos, también llamado Holocausto o Shoah, como explicamos en alguna clase, que hay un gran debate también, una polémica acerca de qué nombre usar. Esta clase va a estar dividida en dos, el contenido es muy largo. Hoy comenzamos con una primera parte, la clase que viene vamos a continuar, el tema está dividido
en dos clases, ¿no? En dos emisiones. Claro, en realidad hoy lo que nos vamos a intentar plantear es entender o empezar a profundizar acerca de qué cuestiones simbólicas han posibilitado y construcciones culturales han posibilitado que luego se construya una figura del enemigo como fue el judío y otras poblaciones también segregadas que posibiliten, diríamos, como una cierta naturalización o, digamos, no es naturalización porque bajo un régimen totalitario no hay mucha posibilidad de romper, pero sí, o sea, obviamente hay una naturalización en el marco de toda Europa, ¿no? De surgimientos de regímenes totalitarios que van a posibilitar lo que sucedió con el Holocausto judío. Claro, ningún genocidio ocurre de la noche a la mañana. Esto es un en poco, la tarea de hoy es un poco empezar a pensar en eso, ¿no? En las condiciones previas. Eso sería el marco de la clase de hoy. La clase que viene un poquito a profundizar específicamente sobre cómo fue el proceso de exterminio masivo del genocidio contra los judíos. Perfecto. Decíamos en clases anteriores que la clave de un genocidio tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Exactamente. Entonces, el genocidio, todo genocidio, siempre plantea un caso extremo de negación de las identidades por parte del Estado. ¿Puedo anotar? Sí, obvio. Bien. Entonces vamos a ver hoy... ¿Sí? Entonces vamos a anotar acá, ¿sí? Genocidio. Quiero anotar algunos conceptos claves de los que venimos trabajando para que quede claro, ¿no? Dale. Un caso extremo de negación de la identidad. Acá hablando de identidad desde un punto de vista, digo, individual, porque hay una negación de la identidad individual y también de la identidad colectiva, ¿sí? De las comunidades, por parte del Estado. Y específicamente en la clase de hoy vamos a intentar no solamente hablar del aniquilamiento físico, ¿no? Esto que siempre venimos diciendo que se repite por las características de este tema, siempre se entra desde ese lugar, sino empezar a pensar las construcciones simbólicas. ¿Qué construcciones culturales? ¿Qué se hacía en la escuela? ¿Qué construcciones incluso arquitectónicas o teorías filosóficas que vos sabrás más que yo? Digo, hay toda una... pero está claro, Juli, que para que un genocidio se cometa y haya como un aval social de bancar el exterminio de tanta cantidad de gente que era tu vecino hasta el día anterior. Totalmente. Evidentemente, a lo largo de los años se va como instalando y normalizando la idea de que esa gente merece ser exterminada. Totalmente. Ese merece tiene que ver con todas unas transformaciones históricas que se van, digamos, disciplinando, ¿no? Sí, y que, sí, como sí. decís vos, empiezan en la escuela, en la forma en que se habla y se juzga al otro. Algo de eso me parece Exactamente. Para eso, entonces, las construcciones simbólicas, y aparte que son, digamos, cuando hablamos de lo simbólico, hablamos de aquello que no se ve. Aquello que naturalizamos, incluso lo podemos pensar en cualquier ámbito de nuestra vida, como, no sé, las publicidades son construcciones simbólicas que después afectan a nuestra percepción del cuerpo, no sé. Digo, lo simbólico es algo que a veces parece silencioso, pero va mellando en nosotros y se va instalando. Hay, para entender entonces la conformación previa de lo que es la Shoah, es clave la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Digo, ahí hay como un punto de inflexión. Eric Hobsbawm habla justamente del siglo XX como un siglo corto que nace ahí con la Primera Guerra Mundial. Claro, él dice... es un historiador muy reconocido y dice, habla del siglo XX como un siglo corto, pero además un siglo de los extremos. En este siglo corto sucedió todo, ¿no? Dice él. Sí. Y en ese marco, bueno, obviamente vamos a traer un poquito la Primera Guerra Mundial porque creemos que además posibilita, como dije antes, la construcción de regímenes totalitarios que posteriormente van a construir estos planes sistemáticos de aniquilamiento. ¿Algunas características de esa Primera Guerra? Sí, en realidad, de entrar al video. Sí, en realidad la Primera Guerra transcurre entre 1914 y 1918, empieza el 28 de junio y comienza, en realidad explota,
voy a decir algo previo. Hay que entender que en el siglo XIX, no sé si lo vieron en historia, hay toda una construcción en torno al territorio, las colonizaciones, que va a generar que un imperio sea poderoso de acuerdo a la cantidad de territorios que obtiene. Claro. A partir de ahí se arman alianzas y, digamos, enemigos y amigos para poder lograr ese poder. Claro. Frente a esto, la Primera Guerra Mundial va a tener que ver, no quiero adelantarme, pero va a tener que ver con... va a tener que ver con esto, ¿no? Con, unas alianzas, ¿sí?, que se van a conformar para potenciar ciertos poderes y lograr conservar el poder de cada uno de los países. Una compulsa por la anexión de territorios. Pero además lo que se genera con la Primera Guerra Mundial es una primera experiencia de lo masivo, ¿no? Los cadáveres. Exactamente. No estábamos acostumbrados como humanidad a la envergadura, por algo es guerra mundial, por lo que esto implica no solo por haber estado implicado casi todo el mundo, que de hecho no estuvo implicado todo el mundo, pero la dimensión así lo describe, sino por lo masivo de la guerra, ¿no? Sobre eso podemos decir dos cosas. Primero, modifica, como decías vos recién, la concepción propia de la muerte. ¿no? La muerte ya no significa lo mismo después de la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, es que la Primera Guerra Mundial se caracteriza por desarrollarse justamente en las mismas ciudades en donde vivía la población civil. Claro. ¿No? Entonces, es como el campo de batalla son las ciudades. Eso es novedoso y por eso decimos que la sociedad civil va a ser testigo. ¿Sí? Por un lado, va a ser víctima, en algunos casos participante de todo esto. Perfecto. Vemos cómo empieza la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo XX, Europa era gobernada por monarquías emparentadas entre sí y vivía con una confianza ciega en el progreso ilimitado de las ciencias y de las artes. Pero después de años de paz, en la región de los Balcanes, se produjo un asesinato que detonó las viejas tensiones que existían en el continente. En junio de 1914 fue asesinado en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando. El heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro murió en manos de Gavrilo Princip, un nacionalista de origen serbio que se oponía a que Bosnia dependiera del Imperio Austrohúngaro. El magnicidio produjo un efecto dominó. La Rusia del zar Nicolás apoyó a su aliado histórico, el Reino de Serbia. Francia se sumó a Rusia, que era su aliada. Alemania salió en defensa del Imperio Austrohúngaro y avanzó con sus tropas sobre Bélgica. La ocupación del territorio belga precipitó el ingreso de Gran Bretaña, junto con franceses y rusos. En menos de un mes, los dos bandos aliados entraron en guerra. Bien, entonces, acá acabamos de ver cómo comienza la guerra, se arma rápidamente, la idea de la guerra mundial es como el mundo dividido en dos grandes bandos, ¿no? Exactamente, tenemos entonces, vamos a decir que la guerra empieza en 1914, 28 de junio, y que se arman dos grandes bandos. Por un lado tenemos la Triple Alianza, en donde entra Alemania o el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y posteriormente se suma el Imperio Otomano y después Bulgaria. En un principio, Italia pertenecía a la Triple Alianza, pero posteriormente, en 1915, Italia se va a trasladar al otro bando, que es la Triple Entente, o conocido, o sea, la mayoría lo conoce como los aliados. Ahí tenemos a Francia, Gran Bretaña, Rusia, y bueno, se suma Italia, y posteriormente también se suma Grecia y Serbia. Claro. ¿Sí? O sea, pero es importante esto de pensar que la Primera Guerra fue una guerra, bueno, la segunda va a pasar algo parecido, entre dos grandes bandos, porque también la idea de guerra mundial da la idea de todos contra todos, una cosa más anárquica. No, para nada. Se parten dos, más allá de que Italia se pase,
hay como dos proyectos muy distintos. Totalmente, totalmente. Y hay, digamos, hay que decir que la Triple Alianza tiene mucho que ver con las construcciones de los imperios que venían de antes, y ahí es donde buscan sostener ese poder. Y digamos que del lado de los aliados tenemos todo el surgimiento post, digamos, todas las ideas también revolucionarias de la Revolución Francesa de Francia, como toda una cuestión más liberal. Claro. Entonces ahí yo creo que hay un trasfondo ideológico fuerte entre ambos bandos. Primero fue una guerra europea, ¿no? Sí. Sí, es básicamente una guerra europea. Básicamente es una guerra europea. Posteriormente, en 1917, entra en el juego un país que ya todos imaginarán quién es, qué país es, que son los Estados Unidos. Cuando entran los Estados Unidos a la guerra y entra del lado de los aliados, ¿no? Con Gran Bretaña, Francia, bueno, Estados Unidos aporta armamento, aporta equipo, digamos, para la guerra, y todo eso va a generar una desestabilización. Porque, bueno, Alemania venía teniendo mucha potencia, venía ganando, y cuando entra Estados Unidos, la balanza se empieza a reclinar hacia el lado de los aliados o la Triple Entente. La Segunda Guerra sí va a ser más a escala mundial. La primera, aunque se llama Guerra Mundial, se la conoce también como la Guerra Europea. La Guerra Europea. Exacto. Y te hago una pregunta. Bueno, ¿termina la guerra? Sí, termina la guerra. Que, digamos... primero decir, lo vuelvo a repetir cortito, es que esa guerra se da en Europa, se da en las ciudades europeas, por eso se habla de la movilización total, ¿no? Hay una concepción que se llama la movilización total, que es de Ernest Jünger, sí. Que él habla de que de algún punto todos están involucrados en esa guerra, toda la población europea. Y cuando termina la guerra, quedan 16 millones de muertos. Podemos decir que, no sé, 4 veces Capital Federal, todo AMBA, creo que son, no sé, 12 veces la provincia de Salta, o sea, inimaginado. No lo podemos imaginar, no entra en nuestra cabeza. Y en esa época, aparte, ¿no? Totalmente. Sí, no lo había pensado, tremendo. Es distinto. Sí. Y termina esa guerra. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias que entonces se visualizan en Europa y en todo el mundo, ¿no? Bien, entonces termina esa guerra, mucha debilidad en Europa, ¿no? Ahí esto recobra, Estados Unidos cobra una importancia muy grande, es donde aparece Estados Unidos como una gran potencia. Y una de las cosas que sucede es que cuando termina la guerra, a Alemania se los responsabiliza por lo que ha sucedido a través del Tratado de Versalles. Perfecto. ¿Sí? Si te parece, vamos a ver un video donde se nos cuenta estas consecuencias de la guerra, la hambruna que también se empieza a generar. El descontento popular. El descontento popular. Vemos el video y retomamos el tema para seguir en el tema de hoy, que es el genocidio contra los judíos. El 28 de junio de 1919, a 5 años del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, se firma el Tratado de Versalles. Alemania fue humillada. Una de las cláusulas establecía que los germanos eran moral y materialmente responsables de haber causado la guerra. Por eso debían desarmarse, perder territorio y pagar indemnizaciones exorbitantes. Las durísimas condiciones exigidas a Alemania por el Tratado de Versalles funcionaron como una bomba de tiempo para el gobierno socialdemócrata de la República de Weimar. Era la paz deshonrosa. Con el Tratado de Versalles, entonces, se da cierre a la Primera Guerra Mundial y deja este tratado muy mal parada a Alemania, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa Alemania desde 1919 hasta el surgimiento del nazismo? Bueno, vamos de a poco. En primer lugar, Alemania queda muy mal parada, tiene que pagar mucha indemnización, tiene que ceder los territorios, etcétera, etcétera. Y sobre todo, frente a esa situación, para recuperar ese poder imperial que tenía Alemania previo a la Primera Guerra Mundial, es que van a surgir algunos movimientos nacionalistas extremos, ¿sí? Y totalitarios, que van a buscar recuperar esa Alemania soñada, brillante, ideal, imperial, potente, pura. Sí, pero espera, o sea, tenés ahí, además de todo lo que vos dijiste, de la indemnización que implica un empobrecimiento. Totalmente, ¿no? De la para Alemania alemana, eso tremendo. Porque se le prohíbe tener ejército. Se le prohíbe tener ejército también. Y por último, ceder
gran parte del territorio que habían ganado antes, en, o sea. En la etapa más de anexión de territorios. Lo que pasa que además me quedo pensando, ¿no?, que la prohibición del ejército tiene que ver también con cierta identificación de la nación con su poderío militar. Totalmente. Entonces te matan ahí, es como, se juega algo muy simbólico. Sí, ya no hay más posibilidad de, digamos, ya no hay coerción. Sí, y aparte la sensación de que los demás sí pueden utilizarlo, Claro, ¿no? Entonces hay un debilitamiento absoluto. En este contexto, en 1917, también hay que decirlo, se produce un evento ahí muy cerca de Alemania. Sí, la Revolución Rusa, que también va a generar el surgimiento de algunos intentos de emular este movimiento en Alemania. Digamos como que va a haber como dos vertientes y obviamente la vertiente que va a tener mucho más peso va a ser la de la construcción de esta nación y de la recuperación de esta nación como una nación pura, fuerte y poderosa. Perfecto. Vamos a ver un nuevo video donde se nos cuenta, digamos, muchos de los procesos posteriores a la firma del Tratado de Versalles, cómo se fue desarrollando entonces la nueva Europa post Primera Guerra Mundial. A la guerra también le siguió el ascenso del fascismo al poder en Italia, el crack financiero en 1929, que tuvo amplísimas repercusiones, el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, que tendría en vilo el mundo hasta 1945. 1919 se firma el Tratado de Versalles. 1933 asume Hitler en Alemania. Hablamos de pocos años. Son 14 años este periodo de entreguerras. ¿Cómo va surgiendo la figura de Hitler y del nacionalsocialismo en Alemania? Bien, en primer lugar decir que Hitler surge, como dijiste vos, posterior a esta situación que mencionábamos antes del Tratado de Versalles, y también surge en rechazo a la República de Weimar, que fue esa república que se construyó tras la caída o el debilitamiento del Imperio Alemán. La República de Weimar tenía una característica, que es que en algún punto toleraba ese comunismo que la Alemania no quería, ¿no? Claro. La Alemania nazi o el nacionalismo no quería, no deseaba, lo quería afuera. Estaba la amenaza de todo lo que estaba sucediendo, que había sucedido en la Revolución Rusa en 1917. Entonces, en algún punto era, digamos, el objetivo era dejar afuera, el objetivo del partido nazi, en realidad el objetivo del Imperio Alemán era dejar afuera todas esas ideas. Por eso, posteriormente el partido nazi va a ser tan anticomunista y obviamente antisemita, ¿no? Pero por eso va a haber también una persecución hacia las disidencias políticas también durante la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, clarísimo como lo explica Julieta, y lo complementamos con este video que nos da una idea de lo que fue este periodo de entreguerras. El liderazgo de Europa quedó eclipsado por el surgimiento del poder de Estados Unidos, cuyo potencial económico comenzaba a desplazar a los europeos de los mercados. Y después de un tiempo de reconstrucción tras la guerra vinieron años de crecimiento y prosperidad, los años 20, los llamados años locos. Mussolini escalaba en el poder. En 1936 se formó el eje Berlín-Roma. 3 años después, Mussolini se alía militarmente con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 se forma el eje Roma-Berlín-Tokio. ¿En Rusia? La revolución había terminado con la Rusia imperial. Se había proclamado el Estado soviético y se comenzaba a exaltar la figura de Stalin. ¿En Estados Unidos? Eran los tiempos de los gángsters, de esplendor o bonanza. ¿Y en Alemania? Eran años de hiperinflación y del ascenso de Hitler al poder. Bien, acabamos de ver, Julia, en el video el ascenso de estas dos grandes figuras que son Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Nos metemos entonces ya más de lleno en cómo fue el ascenso al poder de Hitler en Alemania. Bueno, en Alemania Hitler empieza ya a cranear su programa, digamos. En realidad
vamos a decir que en 1923 él hace un intento de golpe de Estado a la República de Weimar, se llama el golpe de la cervecería o el Putsch de Múnich, en donde ahí se hace un intento de golpe de Estado y él es preso, lo condenan a prisión. En prisión, desde 1923, él va a empezar a escribir un texto que es muy conocido, que se llama Mi lucha, en donde va a empezar a diagramar este programa anticomunista, digamos, con una fuerte base ideológica anticomunista y antisemita. Sí, un programa ideológico, digamos, exactamente. ¿no? Una concepción de la Alemania que él quiere proponer. Claro, de hecho ese texto después va a ser un texto fundamental una vez que él en 1933 asume el poder en Alemania. Perfecto, o sea, finalmente Hitler asume el poder el 20 de enero de 1933, Mi lucha se vuelve un texto programático. Exactamente. ¿No? ¿Y cómo es que sube al poder? Triunfa en elecciones. Claro, ¿no? Exactamente, las elecciones son democráticas. Esto es algo que muchas veces no se dice, duele, digamos, a Alemania le duele, a Alemania actual le duele, pero la verdad es que Hitler logra asumir a través de la participación política popular del pueblo, de la sociedad civil alemana. Una de las grandes paradojas también con las que hay que trabajar este tema y ver qué nos dice. ¿Sí? Obviamente. Vemos un video, ¿te parece? Dale. Acerca de cómo fue el ascenso de Hitler al poder. Ascenso al poder del Partido Nacional Socialista Alemán. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. Su ideología, encarnada en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, fue producto de varias teorías políticas que se habían venido gestando años atrás. Incluyó ideas que iban desde el anticomunismo total hasta el nacionalismo más extremo. A través de la modificación de la Constitución, el partido nazi fue ampliando el margen del poder político del régimen. Por ejemplo, la promulgación de la denominada Ley de Habilitación autorizó al gobierno a dictar leyes sin tener que recurrir al Parlamento. Ese mismo año se abolió la autonomía de los estados federales por decreto y se sancionó al mismo tiempo la ley contra la creación de nuevos partidos políticos, convirtiendo al partido nazi en el único partido legal de Alemania. Su política de discriminación y exterminio se sustentó en un racismo biológico. Ese racismo se basaba en una supuesta superioridad racial de unos pueblos, comunidades o grupos sobre otros. La raza aria y, específicamente, el pueblo alemán competía por un mismo espacio vital con sectores considerados inferiores. Entre los grupos perseguidos también estaban quienes tenían alguna discapacidad física o mental. Todos los grupos considerados de sangre impura, como los gitanos, judíos, eslavos, testigos de Jehová, disidencias políticas y sexuales, se convirtieron en los enemigos del régimen. El nacionalsocialismo o nazismo en el poder genera como una transformación en la forma, digamos, en la que, digamos, se visualizaba a sí mismo y visualizaba a los otros. Fundamentalmente podemos decir que es un tipo de gobierno racialista, ¿no? Que busca como, de algún modo, construir una identidad propia, la del ario alemán, donde la palabra ario es una palabra que viene hasta casi de un uso lingüístico y sin embargo es utilizada para denotar una característica étnica. Exactamente, y ese lenguaje que vos mencionás es utilizado como conceptualización para empezar a pensar a un otro como un enemigo. Claro. Ese otro, perseguido por cuestiones raciales, por cuestiones políticas y religiosas, es especialmente perseguido por su carácter étnico, claro, o por su cualidad étnica y no religiosa, ¿no? La persecución no tiene que ver con el judío y sus prácticas religiosas. Exactamente, sino que tiene que ver con su carácter étnico y frente a eso, obviamente, lo que decís vos, el judío, las disidencias políticas, las disidencias sexuales, testigos de Jehová, personas con discapacidades diferentes, quedan afuera
de este término que vos mencionaste antes, que es del ario, ¿no? Del puro. Claro, la búsqueda de esa pureza es desesperada, ¿no? Entonces es como que se trata de encontrar el fundamento de lo puro, por ejemplo, en el idioma. Digo, por eso también entender que la palabra ario tiene su origen lingüístico, pero apunta como a tratar de definir una especie de racialidad, digamos, cuyas fronteras están muy definidas. Exactamente. Digo, en el fondo sabemos que no existe la raza pura, el concepto de raza está absolutamente deconstruido, pero las identidades, cuando las pensamos en términos étnicos, incluso la etnia está en cuestión, digamos, no existe la idea de pureza. Claro, ¿no? ese origen que se está buscando no existe, porque siempre hay hibridación, siempre hay mezcla, siempre hay mixturación. Lo que se hace es tratar de buscar un mito fundacional que hable de esa pureza originaria. Y sobre eso, Darío, digamos que también eso va mellando en la población, porque en algún punto lo que Hitler y su partido va construyendo es que para que esa nación, para que ese imperio alemán se pueda volver a reconstruir, es necesario construir un sentido común o un común, ¿sí? o un lazo común, y ahí es donde, cuando queremos construir solamente lo común, lo que hacemos es excluir a lo que, digamos, lo que queda afuera, a lo que no encaja, ¿no? A lo negado, a lo que queda fuera de lo que se percibe o se necesita. Perfecto, es muy fuerte el personalismo del líder. Vamos a ver en este video quién fue Adolf Hitler. Cuando las deudas y las humillaciones se conjugaron con la crisis económica mundial de 1930, se disparó la popularidad de Hitler y del nacionalsocialismo. Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen! Ihr seid nicht tot! Ihr lebt! In Deutschland! Siempre resulta muy impactante cuando uno ve las imágenes de Hitler y de sus seguidores. Te da una sensación de opresión directa y más sabiendo cómo termina esto, ¿no? No, aparte la cantidad de población en las calles, sobre todo porque en Argentina también tenemos asociado el uso masivo de la calle para ir en contra justamente de estas prácticas. ¿No? Entonces es muy fuerte ver la movilización para fines tan destructivos y tan extremos sobre el otro. Bueno, la cuestión es que obviamente la figura de Hitler plantea una obediencia indiscutida, ¿no? La idea de que el líder es el que plantea el programa y a partir de ahí de forma verticalista baja y todos en algún punto van cumpliendo, ¿no? Porque no es solamente Hitler el que compone este partido nazi, sino que hay cuadros intermedios donde se va reproduciendo brazos del Estado, desde todos lados esto se va construyendo. Bueno, vamos a retomar entonces un poquito lo que dijimos sobre el Holocausto judío y a fecharlo. Claro. La primera clase que hablamos de esto, sobre genocidio, dijimos que el Holocausto judío comenzaba en 1941. Lo cierto es que vamos a ir de a poquito entre esta clase y la anterior, remontándonos hacia el pasado para poder entender cómo va surgiendo y las distintas etapas y facetas de este surgimiento. Decimos que en 1939, 2 años antes, empieza el proceso de guetización, de confinamiento, es decir, de encierro de los judíos en ciertos sectores de la ciudad y la exclusión de estos judíos de la población civil o de la sociedad civil común de Alemania. Total. Eso, si te parece, vamos al recreo y lo vemos. Bueno, después dale, vamos al recreo. Lo retomamos. Dale. Así nos tomamos unos mates, descansamos un poco y a la vuelta al recreo el gueto y las formas en las cuales, previo al exterminio efectivo que se da desde 1941, comienza este proceso de despersonalización
y exclusión de la figura del judío en Europa. Bien, seguimos educando. Vamos a retomar, Juli, esto último que vos ya presentabas. Yo lo antepondría con una pregunta, ¿no? Como para refrescar un poco también los conceptos que vimos el bloque anterior. ¿Cuándo empieza el Holocausto? Bueno, el Holocausto va a comenzar en 1939 en realidad, en 1941 empieza con la solución final en el aniquilamiento sistemático y masivo de los cuerpos de los judíos. En los campos. En los campos de concentración. Pero previamente, 2 años antes, como dije antes del tape, va a empezar todo el proceso de confinamiento, de encierro de los judíos en los guetos. Y en ese sentido empieza ahí una persecución más clara hacia el judío. Digamos, obviamente en los guetos hay que pensar en la destrucción de las familias, el hacinamiento. Hay un montón de cuestiones que les vamos a trabajar la clase que viene, que tiene que ver con el irse del hogar de origen a vivir a un lugar en donde estás encerrado, con murallas y del cual no podés salir. Sí, para el que no sabe, para que se entienda bien, digamos, una cosa es el gueto, que es un lugar de confinamiento al interior de las grandes ciudades europeas, donde se hacinaba a los judíos a que vivieran ahí. Otra cosa son los campos de exterminio y son 2 momentos diferentes en la historia del Holocausto. Exactamente. ¿No? En el medio hay deportaciones, ¿no? El traslado. Deportaciones y traslados a los campos, obviamente. Bueno, vamos a ver qué nos dice Bernardo Kliesberg acerca del Holocausto, su visión y casi como un anticipo de todos los temas que vienen. Recuerden ustedes, los nazis tomaron la decisión de eliminar a todo el pueblo judío hacia 1939, casi cuando comenzaron la guerra. Porque Hitler vio que esto era ser consecuente con lo que proclamaba y era además un instrumento fácil para reclutar aliados en población con potencial nazi fascista de los países ocupados y para meter a todo el pueblo alemán en una empresa que no tenía retorno posible. En el crimen, uno de los crímenes más monstruosos de la historia. Pero tomada la decisión, había un problema técnico. ¿Cómo se hace para eliminar a 6 millones de personas en el menor tiempo posible para que eso no despierte la atención de todo el planeta y con la mayor eficiencia para implicar el menor número de fuerzas que se necesitaban en los frentes de guerra? Era un problema técnico no fácil de resolver. Primero los nazis empezaron a matar pueblos enteros, a recorrer las 10.000 aldeas judías que había en Europa Oriental y hacían reunir a toda la población del pueblo en la plaza central del pueblo y los fusilaban a todos. O los encerraban en una sinagoga y le prendían fuego a la sinagoga. Pero esos métodos eran muy lentos. Con esos métodos no se podía matar a 6 millones de personas en un tiempo que no despertara finalmente un clamor universal. Y entonces los nazis inventaron los campos de concentración. Nunca en la historia había habido antes algo parecido a un campo de concentración. Inventaron Auschwitz, Treblinka, Majdanek. La mayor parte de ellos estaban situados en Polonia. Allí crearon las cámaras de gas. Se podía matar con una eficiencia que no conoció nunca el género humano en su historia. Las víctimas judías bajaban del tren y a los 10 minutos habían sido asesinadas. Del tren eran llevadas, había una selección
de la que se apartaban algunos para ponerlos a trabajar. Unos pocos lograron escapar de los trenes y empezaron a dar testimonio de lo que estaba sucediendo ante un mundo que, por un lado, fue incrédulo totalmente ante las narraciones de los que lograban llegar para dar testimonio, y por otro lado trataba de autojustificar su pasividad total frente al crimen monstruoso. Y entonces no aceptaba los testimonios. Los primeros testimonios fueron totalmente negados, rechazados, como que eran un invento delirante. Estamos viendo, ¿no?, lo que eran los campos de concentración, los campos de exterminio, también las primeras reacciones que, digamos, nadie podía creer lo que estaba pasando ahí. Pero para que todo esto se consumara, como muy bien está explicando Julieta, hubo un antes, ¿no?, donde la sociedad alemana va de alguna manera naturalizando que esto que después sucede en el exterminio concreto pueda tener lugar. Un hito fundamental es la proclamación de las leyes de Nuremberg. Bien. En 1935, en si 1935. no me equivoco. ¿Nos podés contar de qué trataban? Bueno, las leyes de Nuremberg en algún punto institucionalizan aquello que se estaba construyendo desde lo simbólico. Vamos a ir de a poco, ¿no? Pero en 1935 hay un Estado, ¿no?, que a través de leyes va a decir qué es lo que puede hacer un judío y qué es lo que no puede hacer. Por ejemplo, no podían votar, ¿sí?, se les niegan los derechos políticos, no pueden casarse ni tener relaciones sexuales con la raza aria, se les niega la ciudadanía, se los inhabilitaba también para acceder a las universidades, para acceder a empleos públicos. En algún punto, ya vemos que Darío dijo antes y hablaba de los guetos, ¿no? Los guetos encierran a los judíos de forma concreta y material, pero en algún punto las leyes de Nuremberg generan un cercamiento jurídico incluso, exactamente. Estas eran normativas hechas, dictadas desde el Estado. Pensémoslo hoy, ¿no? Digo, estamos hablando de 1935, no han pasado ni 100 años. Hace 85 años, ¿sí?, los judíos que eran alemanes, digamos, ¿no? Clarifiquemos esto. No eran un pueblo, que no es que se justifique si hubieran sido un pueblo nada de lo que pasó. Lo que digo es, eran alemanes como hoy. Acá en la Argentina hay un montón de argentinos judíos, como yo, por ejemplo. Y yo. Que, vos también. Yo también. Y que de alguna manera, digamos, fueron apartados, ¿no?, por esa condición judía incapacitados e inhabilitados del mismo grado de ciudadanía que el resto de los habitantes. O sea, no poder acceder a determinados empleos. Esto que decía Julieta de no poder casarse o tener relaciones sexuales era considerado un delito, ¿no? Entonces había una exclusión al interior. Es muy fuerte cuando se excluye, o sea, se deja del lado de afuera, pero desde el interior, ¿no? Donde se pierde el límite entre lo exterior y lo interior. Totalmente, totalmente. Sí. Y bueno, vos dijiste que estas leyes surgen en 1935, pero además también hay construcciones culturales previas, ¿sí?, que van conformando todo esto y que tiene que ver con la construcción del judío como un enemigo, ¿no? Claro. ¿Por qué se construye el judío como un enemigo? Bien, voy a mostrar acá algunas imágenes. El judío se construye como un enemigo, en primer lugar, porque el judío es considerado un potencial burgués liberal, ¿no? Siempre el judío asociado al dinero. Voy mostrando imágenes, por ejemplo, de un libro que se entregaba en las escuelas de esa época, ¿sí? Se llama El hongo venenoso. Esta es la tapa del libro, no sé si se puede mostrar, que no solamente se figura, se representa un hongo, sino que también se representa la cara estereotipada, ¿no?, del judío con su nariz. Bien, y siempre se asocia al judío con el carácter burgués, el deseo siempre de obtener más dinero y digamos, por ejemplo, en esta página del libro, en esta caricatura, debajo decía que el dios del judío es el dinero,
¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, en algún punto, el judío primero es tildado de burgués liberal. Claro, ¿no? y que prefiere el dinero a los intereses de la patria alemana. Totalmente. Pero lo increíble es que también al judío se lo acusa de todo lo contrario. De ser anticomunista. De ser, no, comunista, perdón. De ser comunista, ¿no? Sí. Pero se lo acusa también de todo lo contrario, de un comunismo que es lo contrario a esa especie de burguesía capitalista exacerbada y que también desde esa adhesión al comunismo está en contra de los intereses nacionales. Entonces se lo acusa de comunista, se lo acusa de burgués liberal y también se lo acusa de vanguardista intelectual, ¿no? Claro. Siempre, digamos, una construcción de los profesionales judíos como la vanguardia, como atentando contra los valores tradicionales de la Alemania, ¿no? Sí. Bueno, en todo eso se va viendo en este libro que se entregaba en las escuelas. Claro, lo más loco es que esto se estudiaba en los colegios como verdades científicas. Sí, imaginemos acá, en este lugar, en este espacio, esta es la escuela de 1920, 1930, y yo soy la docente mostrando esto. ¿No les parece? Es irrisorio. Hoy lo pensamos como algo imposible, y sin embargo... Es increíble ese... Esta imagen, esta caricatura... Sí, donde se muestra la nariz del judío, no sé si se llega a ver en cámara. Ahí está el docente. Y la nariz del judío es un número 6, ¿no? Para que se identifique quién es un judío en la calle, sería un poco la Exactamente, idea. exactamente. Después se lo muestra al judío como el comerciante que quiere convencer a las mujeres de que los vestidos que vende la van a llevar a ser doncellas, también ubicando a la mujer en un lugar ¿no? de pasividad absoluta. En esta imagen podemos ver a judíos profesionales, abogados, diciendo cómo ejercen su profesión solamente para convencer a un otro de algo que no es verdad, que no es verdadero, ¿no? Bueno, ahí vamos construyendo una figura del judío que en algún punto empieza desde lo absolutamente simbólico, ¿no? En la escuela, los libros de texto, las leyes que después van concretando esto que vos decías. Y los juegos. Porque acá nos traes algo increíble. Miren esto. Que es el tipo de juegos infantiles que, que los chicos jugaban en Alemania. Este es un juego que plantea que el objetivo principal es eliminar de la ciudad, ¿sí? A los judíos. Ganaba este juego el que lograba expulsar al judío de la ciudad. Lo que me parece que tiene que quedar claro, y vamos ahora a escuchar el testimonio de algunos chicos hablando sobre el Holocausto, es esto que decíamos al principio, ¿no, Juli? Que, digamos, lo increíble es que, digamos, décadas anteriores, muchas de esas familias judías, por ser alemanas como cualquier otro alemán, convivían con el resto de la sociedad civil, con los problemas que siempre tienen las minorías en todo país. Exactamente. Pero cómo de repente se vuelve, ¿no? Esta minoría el chivo expiatorio ideal, acusado de todo lo que había que acusar para que la Alemania nazi se refugiara en su propia identidad y encontrara el chivo necesario para exterminar y afirmarse en sus valores supremos. Totalmente. Vamos a ver qué dicen chicos, testimonios de chicos sobre el Holocausto. Soy Julieta. La primera vez que me hablaron sobre el Holocausto estaba en tercer grado. Nos habían contado la historia de Ana Frank. Recuerdo estar con mis amigas hablando de lo triste y fuerte que había sido esa historia. Hoy en día, cuando escucho Holocausto, lo primero que se me viene a la mente es el día que visité a una sobreviviente. La escuchaba contar sus vivencias. Estaba impactada y se me caían las lágrimas. Del Holocausto vi muchas imágenes, pero la que más me quedó fue ver el brazo de esa mujer con el número marcado. La primera vez que escuché hablar sobre el Holocausto fue en el colegio. Lo estuve estudiando de una forma muy profunda y agradezco que mi primer encuentro con este tema haya sido ahí, porque así lo pude trabajar de una forma respetuosa y entender el valor que el Holocausto tuvo. Lo que más me impactó al estudiarlo
fue sin duda la expansión no solamente de la guerra, sino también de la ideología que hoy en día nos puede parecer tan absurda y tan asquerosa. Entonces, ¿cómo se podía expandir con tanta facilidad? Me impactó bastante. Lo que más me dolió al estudiarlo fue la pérdida de fe de las personas. Que muchas personas, judíos o de otras religiones, empezaban a perder la fe de que existe algún Dios, que por qué si existe un Dios permitiría que todo esto pase. Y yo creo que la fe es un buen punto para mantenerse estable. Y al perderla en una situación tan desesperada, ¿qué más te hubiera quedado? Y me quedé también, digamos, después de escuchar estos testimonios, con que muchos alemanes judíos habían participado en la Primera Guerra Mundial y eran héroes de guerra. Totalmente. ¿No? Digamos, esa escisión interna que se provoca muchas veces tratando de encontrar, es como si al interior de la Argentina se encontrase alguien que por su tipo, no sé, de prácticas, ¿no?, religiosas o identitarias, porque no es necesariamente religiosa. Saben que el judaísmo, digo, pone en jaque también la idea de que es solo una religión. Absolutamente. Hay una cuestión ahí identitaria muy interesante que se pone en juego, pero es como que un país seleccionara algún tipo de, a una cantidad de ciudadanos propios de ese país a los que se les negara ciertos derechos y se los condenara a ser, digamos, los responsables de los males que vive la Argentina. Algo de esto es lo que sucede en Alemania, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, por eso decimos que es algo que no es para nada natural, sino que es una construcción, ¿no? Es una construcción, y esto que está mencionando Darío lo deja bien en claro. Si anteriormente el judío luchaba a ir un héroe de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque hay una construcción detrás y una intención ideológica que para nada es neutral, ¿no? Bien, Hitler, cuando asume en 1933, crea un ministerio de propaganda, ¿no?, que se vuelve casi clave en todo este propósito que vos estás explicando. Bien, en 1933 entonces se crea este Ministerio de Ilustración y Propaganda, está comandado por Goebbels, y esto se piensa obviamente para crear ciertos mensajes que de forma efectiva, yo que soy comunicadora social, hay todo un trasfondo de la Mass Communication Research, que es una escuela que va a plantear todo esto, pero lo cierto es que lo que se va a intentar acá es construir un mensaje que llegue a la masa de la forma más efectiva posible. Él dice, sin ruido, ¿no? Que lo que yo planteo como emisor llegue directamente, como si fuese una inyección, por eso hay una teoría que es la aguja hipodérmica, como si fuese una inyección en tu cerebro. Tremendo. Sabemos que esto es imposible, pero... ¿Por qué es tan famosa la figura de Goebbels? Bueno, Goebbels es famoso porque justamente le confecciona todo el artilugio propagandístico a Hitler, que permite también y que posibilita esta cuestión tan masiva, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una ilustración de una de las propagandas de la época, ¿sí? Este es un alemán que trabaja en zona rural, dándole una patada, y se ve la esvástica acá, ¿sí?, al judío, ¿no? Sí, la cruz esvástica, que es la cruz que claramente identifica al nazismo. Bien. Vamos a ver un video que nos habla de Goebbels y la propaganda nazi. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Este concepto, esgrimido por el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, generó el principal criterio usado por la publicidad hasta el día de hoy para la promoción de los productos: la exageración de sus cualidades. En 1933, con la llegada del Führer al gobierno alemán, el nazismo vio la publicidad como el medio para dirigir a la opinión pública y conseguir su apoyo para mantenerse en el poder. Desde el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, se prohibieron todas las publicaciones y medios de comunicación que estuvieran fuera de su control. Goebbels estableció una serie de principios para la propaganda, muchos de los cuales aún se siguen utilizando en el mensaje publicitario y político. Principio de transposición. El principio de la transposición consistía en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan, decía.
Principio de vulgarización. El principio de vulgarización exigía que toda propaganda adaptase su nivel al individuo menos inteligente, porque según afirmaba, la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Principio de la silenciación. El principio de la silenciación pretendía callar las cuestiones sobre las que no se tenían argumentos suficientes y disimular las noticias que favorecían al adversario. Para esto, contaban con la ayuda de medios de comunicación afines al régimen. Por último, el principio de unanimidad, uno de los más comunes por nuestros días, decía que se debía llegar a convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Estas técnicas, usadas conscientemente por todos los medios de comunicación del régimen, lograron que el nazismo se sostuviera en el poder durante 12 años. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels y su mujer se suicidaron en 1945. No obstante, hoy, en las técnicas de la publicidad y de la propaganda, aún gravitan muchos de sus pensamientos y teorías. Bien, muy claro, ¿no? Cómo describe el actuar de Goebbels nuestra colega Gisela Busaniche, que trabaja también en Seguimos Educando, aparte de este programazo que hacía llamado En el Medio. En los programas de radio que hacemos en Seguimos Educando está Gisela, una amiga, y una gran colega, una gran periodista. Y es muy interesante que alguien del mundo, digamos, del periodismo, o vos que sos comunicadora social, puedan realmente ver, digamos, cómo esa herramienta que es la comunicación puede volverse en una delgada línea de ser una instancia emancipatoria a ser una instancia de opresión del otro. Darío, ¿no? es así. Sí, es así. Tremendo. ¿Qué uso hacemos de esas herramientas? Es nuestro trabajo, ¿no? Y una mirada crítica frente al uso que se ha hecho. Bueno, retomamos entonces, nos habíamos quedado antes con la idea de que en 1939 empieza el proceso de guetización, de confinamiento de los judíos. El gueto. ¿No? Del Vamos gueto. a escribir la palabra. Ahí Darío lo escribe. El gueto lo que hacía era aislar a los judíos en un sector lejos de la ciudad común, donde vivía la sociedad civil. Obviamente, y lo dije antes, todo esto va a generar un proceso de hacinamiento, de contagio de enfermedades, ¿no? Porque las condiciones de vida no eran las mismas. Sí, pensemos el gueto, por ejemplo, el gueto de Varsovia, que es el más conocido. En ese caso, Juli, se hacina a los judíos lejos de la sociedad civil, pero al interior de la ciudad. No es que el gueto no está afuera de la ciudad, sino es como si piensen en alguna ciudad argentina como Buenos Aires, se delimitaran, 8 cuadras y se las alambrara y se las cerrara y al interior de esas 8 manzanas se metieran cientos de miles de personas porque por su condición de judía tienen que pasar a vivir en un lugar francamente inhumano, ¿no? Porque es imposible la existencia, digamos, para tanta gente en tan poco espacio. De hecho, se crean simbólicamente nuevas familias, porque van a haber varias familias que van a compartir un mismo espacio, una misma habitación. 20 personas adentro de una habitación, por ejemplo, sin comida. Sí, obviamente siempre ese acercamiento que vos mencionás estaba controlado por el ejército nazi. Totalmente. Entonces, cada movimiento era el control absoluto, ¿no? El control absoluto. Bueno, en algún punto todo esto va a permitir, ¿sí?, que la sociedad vaya construyendo, ¿no?, la idea de que es necesario excluir a estos judíos de las ciudades o del centro de las ciudades, y posteriormente van a empezar los traslados, las deportaciones. Desde esos guetos a los campos de concentración, en donde en 1941 se plantea lo que se llama la solución final, que es que el imperio alemán, el partido nazi, va a plantear que la única solución para lograr, ¿no?, este imperio glorioso o puro es el aniquilamiento sistemático y absoluto del Estado de todos los judíos. Lo que los nazis llamaban la cuestión judía, o el problema judío, lo resuelven con una solución final. No es casual el uso de las palabras. Lo judío nunca fue un problema. O sea, ellos lo construyen como un problema y por eso definen después cuál tiene que ser la solución.
Vemos una entrevista a Sara Rus, sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y al mismo tiempo madre de Plaza de Mayo, ¿sí? Una persona amorosa que, bueno, ha vivido dos situaciones, dos acontecimientos terribles del siglo XX, como fue, por un lado, el Holocausto y por otro lado, la dictadura en la Argentina. Sara Rus. Yo soy de Polonia, de Łódź, una ciudad que era en esta época muy importante. Era única hija de padres muy cariñosos. Vivía una vida muy, muy hermosa hasta este entonces. Yo ya más o menos tenía una noción qué es lo que pasaba, qué es lo que hacían los alemanes a los judíos en esta época, y teníamos mucho miedo. Para el año 40 teníamos que dejar las casas de nuestra ciudad para mudarnos al gueto. Era un barrio bastante humilde, rodeado de púa. Nos asignaron unas piecitas a cada familia y teníamos que llevar lo que podíamos. Y nos hicieron trabajar como esclavos. Nos sentíamos siempre tratados como, no como seres humanos, desgraciadamente, como animales en el mismo gueto. Y estábamos viviendo de una manera muy, muy triste, y sufriendo selecciones en el gueto, que venían los alemanes y nos seleccionaban a diario. Fueron momentos muy terribles vivir en el gueto con estos tratos. Es difícil de contarlos, es muy difícil. Pero lo cuento porque lo pasé yo en mi propia vida, en mi propio cuerpo. Bueno, nada, un placer escuchar a Sara y escuchar esos testimonios, ¿no? Que esos testimonios todavía sobrevivan, que es la única manera de que esta memoria de algún modo pueda transmitirse, ¿no? Sí. Va a llegar un momento, Juli, donde los sobrevivientes ya no van a estar, digo, por una cuestión temporal, y lo que importa es entonces el que se sostenga la memoria, ¿no? La memoria se sostiene a través de los testimonios y de la transmisión. Y la transmisión oral, exactamente. Bueno, para cerrar la clase y continuamos la clase que viene, decir que todo esto deja una revisión y un replanteamiento sobre los derechos humanos. Aparece una concepción universal sobre la centralidad de los derechos humanos y la centralidad del Estado en la garantización de estos derechos. La clase que viene profundizamos esto, si te parece. Totalmente. Nos vamos al recreo, nos queda el último bloque. Gracias, ¿eh? No, gracias Juli, por la clase de hoy. Y recreo. Y volvemos con más Seguimos Educando. Bien, como saben, falta muy poquito para el 25 de mayo y entonces desde Seguimos Educando invitamos a festejarlo desde casa de un modo muy particular. Les proponemos que hagan en casa su propia escarapela, sin comprar nada, digo, con materiales que uno pueda tener ahí en el hogar, digamos, con lo que sea, armar tu propia escarapela y ponerla en algún lugar de la casa y si quieren sacarse una foto con esa escarapela, o bien la ponen en la casa, o bien la ponen en ustedes, como la tengo yo, por ejemplo, como la estamos usando, y se sacan una foto con la escarapela y nos la mandan al mail seguimos.educando@educacion.gov.ar, seguimos.educando@educacion.gov.ar, y si no, con el hashtag Compartí tu escarapela, ¿sí? Siempre la C, la T y la E con mayúscula.
compartí tu escarapela y suben la foto que está buenísima, que es una manera también de encontrarnos mancomunadamente alrededor de un ícono, ¿sí? No para tampoco fetichizarlo, pero sí para entender que la escarapela muestra algo que nos une y que es una manera también de conmemorar la autonomía, el principio de autonomía que se empieza a gestar justamente con la Revolución de Mayo. Vamos a cerrar la clase de hoy con un cuento. Voy a ir a la biblioteca y ver qué cuento vamos a leer hoy. Me encuentro con cuentos extraños y fantásticos. Amo los cuentos extraños y fantásticos. Ojalá que toque algún cuento de algún... ¡Sí! Cortázar. Amo a Cortázar. Y me da mucho placer, ¿sí? Leer un cuento de Cortázar, un cuento de un libro clave. Ya leímos de este libro un cuento de Cortázar que es Historia de cronopios y de famas. Un librazo de Cortázar con cuentos breves, textos breves que están buenísimos. Cortázar, saben que nació en 1914 y murió en 1984, un escritor argentino que vivió mucho tiempo en la Argentina, después en Francia, y bueno, de Cortázar esbozo de un sueño. Bruscamente siente gran deseo de ver a su tío y se apresura por callejuelas retorcidas y empinadas que parecen esforzarse por alejarlo de la vieja casa solariega. Después de largo andar, pero es como si tuviera los zapatos pegados al suelo, ve el portal y oye vagamente ladrar un perro, si eso es un perro. En el momento de subir los 4 gastados peldaños y cuando alarga la mano hacia el llamador, que es otra mano que aprieta una esfera de bronce, los dedos del llamador se mueven, primero el meñique y poco a poco los otros, que van soltando interminablemente la bola de bronce. La bola cae como si fuera de plumas, rebota sin ruido en el umbral y le salta hasta el pecho, pero ahora es una gorda araña negra. La rechaza con un manotón desesperado y en ese instante se abre la puerta. El tío está de pie, sonriendo detrás de la puerta cerrada. Cambian algunas frases que parecen preparadas, un ajedrez elástico. Ahora yo tengo que contestar, ahora él va a decir. Y todo ocurre exactamente así. Ya están en una habitación brillantemente iluminada. El tío saca cigarros envueltos en papel plateado y le ofrece uno. Largo rato busca los fósforos, pero en toda la casa no hay fósforos, ni fuego de ninguna especie, no pueden encender los cigarros. El tío parece ansioso de que la visita termine y por fin hay una confusa despedida en un pasillo largo de cajones a medio abrir y donde apenas queda lugar para moverse. Al salir de la casa sabe que no debe mirar hacia atrás porque... No sabe más que eso, pero lo sabe y se retira rápidamente, con los ojos fijos en el fondo de la calle. Poco a poco se va sintiendo más aliviado. Cuando llega a su casa está tan tendido que se acuesta enseguida, casi sin desvestirse. Entonces sueña que está en el Tigre y que pasa todo el día remando con su novia y comiendo chorizos en el recreo Nuevo Toro. Esbozo de un sueño, de Julio Cortázar. Nos vemos en una próxima emisión de Seguimos Educando.